lo que no es de ti. Libro primero de Moisés, comúnmente llamado el Génesis. Capítulo 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca, y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y púsolas Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto.
Yo quiero leerle en relación al tema de hoy, el orden que produce el Espíritu. Leer también en Primera de Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 33, que dice, le voy a leer el 32 y el 33 porque tiene ese trasfondo. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Si no toma mucho esfuerzo para cualquier persona, sea creyente o no, poder ver que toda la naturaleza y todo lo que está creado sigue cierto orden. El sol sale para todos, pero tiene su orden dentro de un sistema, ¿verdad?, de cuerpos celestes que Dios creó, que va mucho más allá de lo que puede viajar nuestra imaginación. Todas las cosas materiales que nosotros podemos ver y tocar tuvieron un origen, y ese origen empezó en el pensamiento de Dios de crear todas las cosas a través de su Hijo Jesús y de su Santo Espíritu, que estuvo presente en el momento de todas las cosas que fueron creadas. Dice en Corintios el apóstol Pablo que Dios no es Dios de desorden. Eso implica que Dios es de orden y habla bien. El Dios que nosotros conocemos como el único Dios verdadero existe dentro de una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esos tres son uno. Armonía, habla de armonía, habla de acuerdo, habla de orden. Cada entidad dentro, en cuanto a su función de esa Trinidad, tiene su trabajo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero todos trabajan en una sola dirección en las cosas. El Padre habla y dice y ordena, y las cosas son hechas. ¿Cuántos alaban al Señor? El Hijo no protesta, el Espíritu Santo no protesta, sino hace, porque son de una sola mente. ¿Cuántos alaban al Señor? Son de un solo propósito, son tres en uno, a su nombre. Entonces podemos ver que dentro de la naturaleza misma de Dios el orden es muy importante, a su nombre. Cuando el concepto de crear el universo entró dentro de la mente del Señor, todo fue de acuerdo a un proceso. Dios es perfecto y lo que Él hace es también perfecto dentro de sus conocimientos. A su nombre. Aquí en Génesis nos habla de principio y nos muestra precisamente y confirma el hecho de que Dios es un Dios de orden y que todo lo que Él creó se creó dentro de cierto orden. A su nombre. Nosotros fuimos creados desde el principio dentro de ese orden, con ciertos propósitos de parte de Dios. Pero aún el mismo cuerpo humano que Dios creó de la nada, como creó de la nada todas las cosas, porque Él es Dios, lo que era invisible y no se veía, cuando la palabra de Dios surgió y dijo, sea hecho, empezó a ser visto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y desde ese momento empezó a existir. Inclusive, hablamos de Génesis 1 como libro de comienzo, de principios. Y también aquí nos revela el Señor a nosotros, a través de su palabra, cuándo comienza el tiempo. El tiempo no es eterno, porque Dios es eterno. Y dentro de la naturaleza de Dios no hay limitaciones. Cuando habla del tiempo y se refiere a Él, dice,
él mismo hablando: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios no tiene comienzo ni tiene fin. Dios es eterno, a su nombre. Pero todas las cosas que nosotros conocemos, las cosas a las cuales nuestros sentidos naturales reaccionan como realidad, entre comillas, fueron todas creadas por Él. Y por Él, dice la palabra, todas las cosas hoy subsisten. En otra palabra, se mantiene un balance en el universo, y todo lo que Él creó, de acuerdo a sus leyes, se mantiene dentro de un balance organizado y sobrenatural. ¿Cuántos alaban al Señor? Nada más tendríamos que pensar el concepto de lo que hablan los científicos cuando hablan del balance nada más dentro de nuestra galaxia, y entienda que nuestra galaxia, que consiste de tantos planetas y es tan inalcanzable en distancia todavía al ser humano, fue creada con cierto orden y se mantiene dentro de ese balance que diríamos hasta delicado, pero no es delicado, porque lo que Dios creó y dijo, hasta ahí le dijo a las olas del mar, dice en el libro de Job, hasta ahí van a llegar, hasta ahí llegaron, y al día de hoy están separadas de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo lo que Dios creó, lo creó organizadamente con su sistema para poder subsistir. Todo lo que existe, existe por su poder, y su poder traduce en las cosas naturales a principios que nosotros llamamos principios científicos, que permanece cierto orden dentro de las cosas de Dios. La tierra, se dice que si la tierra se mueve grados aparte del sol, puede convertirse en una bola de hielo. Si se acerca demasiado, puede completamente incinerarse, en otra palabra, hacerse carbón o desaparecer. Tal es el balance que existe en el universo, y estamos hablando simplemente de la relación dentro de dos cuerpos celestes específicos que son el sol y la tierra. Imagínense, hay billones, trillones, no creo que exista, que nosotros conozcamos un número dentro del sistema de orden de números que nosotros conocemos que pueda definir el número de cuerpos celestes que existen en el universo. ¡Qué Dios más poderoso! A su nombre. Y dice aquí que en el principio, en otra palabra, antes de que hubiera tiempo, porque el tiempo está conectado con la materia, está conectado con lo que existe, porque fue cuando Dios dijo sea hecho, que empezaron a hacerse las cosas, que empezó el tiempo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Dice que ya se había creado la materia. Algunas personas empiezan a especular en cómo puede ser esto. Dios es un Dios perfecto. Si Él dijo que fuera hecho, las cosas debían ser todas perfectas inmediatamente. Bueno, Él pudo haber dicho, cuando creó al hombre, al primer hombre, pudo haber dicho sea hecho el hombre. El hombre se parara ahí, simplemente estilo película, se materializara, ¿verdad? Y ahí está el hombre, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero a Dios le place trabajar con la materia básica. Eso es su prerrogativa, porque Él es Dios. A su nombre. Primeramente Él dijo que fueran hechas la materia, las cosas de las cuales, dentro de las cuales Él iba a crear la tierra. Pero todo estaba desordenado, no había ningún tipo de orden. Y aquí es que entra el concepto de lo que vamos a hablar hoy. Que en el principio Él dice que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, teníamos aquí los elementos básicos para poder crear la tierra, darle forma de acuerdo a la sabiduría de Dios, pero todavía no estaba hecho, sino que había que darle forma. En otra palabra, como la persona artista concibe en su mente
algún trabajo y empieza a hacerlo, sea pintura o sea escultura o lo que sea, en su mente busca la materia básica. La Biblia nos habla a nosotros también de cómo Dios también así funciona con nosotros, ¿verdad? En cuanto habla del barro y el alfarero en la vida espiritual. Pero Dios mismo al principio de la tierra, tomó de la tierra, ¿verdad? Lo básico, tomó la tierra e hizo un gran milagro y creó al primer hombre. No me puede decir que una persona puede coger tierra, simplemente tierra, y crear un cuerpo humano. Puede crear un muñeco de barro. Pero cuando Dios lo tocó e inmediatamente concibió en su mente y transfirió, ¿verdad?, su pensamiento, lo que él quería que fuera hecho, y lo tocó y dijo, sea hecho, entonces ya él tenía todos los detalles de cómo nosotros íbamos a funcionar dentro del cuerpo físico, a su nombre. Y dentro del cuerpo físico, no vayamos muy lejos, el Señor instituyó orden, a su nombre. Siempre y cuando el hombre sabio, la mujer sabia, busca hacer la voluntad de Dios y estar en armonía con las leyes de Dios, va a gozar también de cierto orden y cierta paz que también produce buena salud mental, espiritual y física. A su nombre. Sálgase del orden de Dios y empiezan entonces a haber problemas de diferentes índoles. Aunque mi propósito no es hablar del orden del ser humano, del orden de las cosas, como acabo de hablar, naturales. Mi propósito es más bien hablar de las cosas espirituales. Porque así como Dios creó al hombre y todas las cosas con cierto orden, así también creó cierto orden en esa creación primordial y suprema de la tierra que Él creó, que fue al hombre mismo. Porque Dios creó todo para que el hombre lo disfrutara, el hombre y la mujer, a su nombre. Pues quiere decir que es la corona de la creación natural. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros. Dentro de nosotros el Señor creó un orden, creó órganos, creó un cerebro que iba a funcionar en cierta forma en relación al cuerpo. Si el cuerpo está en armonía, se puede pensar bien. Si los órganos caminan bien, todo está bien. En inglés se usa la palabra desorden e inclusive disorder para referirse a las enfermedades del cuerpo. This person has this disorder or that disorder. Se refieren a las enfermedades con disorder. Amén. Quiere decir simple y llanamente que cuando un órgano dentro del cuerpo empieza a funcionar, a mal funcionar, fuera de lo aquello por lo cual Dios lo ha creado, empieza a haber desorden en el cuerpo, empieza a haber enfermedad en el cuerpo, a su nombre. Si ese órgano es regresado a funcionar de acuerdo para lo cual fue diseñado, entonces empieza a haber salud en el cuerpo, a su nombre. Eso no es muy diferente con lo que ocurre en la vida espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? En el principio, vacío, desorden, tiniebla. La persona que no conoce al Señor, todos nosotros antes de conocerlo vivíamos una vida desordenada desde el punto de vista de Dios. Muchos de nosotros, quizás algunos creyeron, y muchos continúan que todavía no conocen o entienden este concepto de la diferencia entre el orden natural y el orden espiritual. Quizás piensan que viviendo una vida ordenada, en otra palabra, de acuerdo a lo que espera el mundo, ellos están agradando a Dios, porque viven una vida ordenada. Pero estar ordenado en su casa no quiere decir que usted esté ordenado en su espíritu. Hacer la cosa ordenada en su casa y tener limpieza no quiere decir que dentro esté limpio y esté ordenado. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cuando estamos hablando de las cosas espirituales, estamos hablando de principios que rigen la vida espiritual, que son muy diferentes a los principios que se pueden semejar mucho de ellos a los principios que, ¿verdad?, dirigen una vida natural. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando hablamos de orden, también estamos hablando de algún patrón el cual tenemos que seguir. Porque ¿qué es orden para mí? Puede ser
diferente para otra persona, puede ser desorden para otra persona. Es como le estaba diciendo, muchas personas creen que están organizadas, pero cuando llegan en realidad y comparan con una persona que verdaderamente sabe de lo que significa ser organizado, estar en orden, entonces descubren que tienen mucho todavía que aprender. ¿Cuándo se va al Señor? Entonces quiere decir que es algo relativo, es algo relativo. Pero dentro de lo espiritual, y la razón por la cual las cosas naturales son relativas, es porque dentro de lo espiritual existe una serie de principios que están determinados por Dios para que nosotros nos conformemos a ellos y vivir una vida ordenada a su nombre. Pero no es lo mismo que lo del mundo, porque lo que es bueno para el mundo no es tan bueno para Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Como también debe de serlo para nosotros. Entonces nosotros así podemos hacer una comparación con los principios antes de que existiera la tierra que habla y el universo del cual habla la palabra de Dios en Génesis 1. Estábamos viviendo una vida que creíamos que estaba bien, una vida que la creíamos organizada, lo más organizada posible, lo más ordenada posible. Estábamos viviendo de acuerdo a principios no necesariamente que agradan a Dios. Y sin embargo, la palabra del Señor cuando viene y empieza a nosotros enseñarnos como un espejo, como dice la Biblia, en realidad quiénes somos nosotros, y cuando empieza a enseñarnos a nosotros los principios bíblicos, espirituales, a los cuales Dios espera que nosotros nos conformemos, empezamos entonces a ver la realidad de nuestra situación espiritual. A su nombre. Que todo aquello que está separado de Dios está en un desorden. Entienda lo siguiente, hermano. El pecado mismo se puede definir como el origen del desorden. Porque cuando Dios creó al primer hombre y la primera mujer, Él los creó perfectos. Y siempre y cuando no hubo pecado, siempre y cuando el pecado no había penetrado la experiencia humana, entonces ellos estaban en orden. A su nombre. La relación entre Dios y el hombre, y Dios y la naturaleza, era una relación perfecta. Todo lo que hacía el hombre con la naturaleza era precisamente lo que Dios esperaba de ellos. Inclusive Dios le dijo a Adán que él iba a nombrar todos los animales, todas las plantas, a su nombre. Adán fue incluido en el proceso de orden que Dios estaba creando para la tierra, a su nombre. Todo estaba en un balance y Dios se paseaba por el jardín del Edén como si fuera, ¿verdad?, una persona, a su nombre. Y Adán y Eva respondían al Señor continuamente como si fueran nosotros, como hijos de nosotros, nuestra propia familia. ¿Por qué razón? Porque todo estaba en orden, a su nombre. El pecado, cuando penetró, empezó a crear desorden, porque el orden, la meta que Dios tiene para el orden fue quebrantada. El pecado que separó a Dios del hombre empezó inclusive a crear el desorden en toda la tierra, porque la misma tierra, dice la Biblia, que fue maldita y que le iba entonces, y al hombre le dijo Dios, que iba a producir la tierra, iba a trabajar la tierra con dolor de su frente, a su nombre, con el sudor de su frente y con esfuerzo humano, que iba a hacerlo ahora con esfuerzo cuando en el pasado eso no era necesario. Entró desorden y trajo consecuencias. La persona que no conoce a Dios cree que anda bien, pero anda en desorden. ¿Por qué razón? Porque todo lo que no está alineado con la voluntad de Dios es desorden. La desobediencia a la voluntad de Dios, a los principios bíblicos que Dios ha establecido para que nosotros vivamos de acuerdo a ellos, cuando salimos de ellos, crean problemas. ¿Cuántos alaban al Señor? En la misma forma que cuando un órgano del cuerpo empieza a salirse de lo que se le ha asignado para funcionar dentro del cuerpo, trae desorden. A eso se le llama enfermedad, y eso puede traer hasta muerte física. La Biblia en lo espiritual, comparándolo, dice que la paga del pecado es muerte. A su nombre.
¿Y qué es lo que es la muerte física? La muerte física empieza por alguna parte, empezó en el jardín del Edén, pero la muerte física que está predestinada al hombre de vivir, nacer una vez, morir y después el juicio, dice la palabra, nadie se escapa de eso. Empezó un proceso de decadencia al cuerpo humano. Aunque el cuerpo humano al principio estaba supuesto a vivir eternamente sin morir, el pecado, en otra palabra, el desorden que se introdujo dentro de la vida, dentro del cuerpo humano, ya y no hizo eso más posible. Y ahora el cuerpo humano tiene que morir. Tiene que morir. No hay nadie que va a escapar de eso. Tiene que morir a su nombre. ¿Y cómo muere el cuerpo humano? Bueno, puede morir cuando no estamos hablando de accidente, estamos hablando, ¿verdad?, de lo natural. Cuando estamos hablando de lo natural, por enfermedad. Por más vieja que muera una persona, no puede decir que murió sin ninguna enfermedad. ¿Cuándo se alaban al Señor? Es siempre el mal funcionamiento del cuerpo lo que trae la separación del cuerpo del alma. A su nombre. Eso está claro. Y eso es precisamente lo que produjo el pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esa es la diferencia. A su nombre. La tierra estaba desordenada y vacía, así como la persona que no conoce al Señor. Estamos hablando del orden que produce el Espíritu, orden. Entienda, aquí dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios pensó lo que iba a hacer, le dijo al subdirector ejecutivo, al Señor Jesús, que se encargara del trabajo de la creación. El Espíritu Santo era el que estaba haciendo el trabajo. El Espíritu Santo, todo estaba en desorden, nada más estaba la materia prima, pero el Espíritu Santo estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿Cuándo se alababa al Señor? Estaba moviéndose. ¿Qué hacía el Espíritu Santo ahí? El Espíritu Santo estaba trabajando en armonía con el Padre y el Hijo para crear orden que iba a producir vida en la tierra. ¿Cuándo se alababa al Señor? A su nombre. Estaba esperando la instrucción cuando Dios Padre decía la palabra, sea hecha la luz. Inmediatamente el Espíritu Santo recibe la palabra de que la luz sea hecha y la luz viene a ser. A su nombre. La vida desordenada es una vida llena de iniquidad y de tiniebla. Por eso dice el salmista en el Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra. Todo hombre y toda mujer conocemos la historia que a través de Adán y Eva pecaron, y todos nosotros estamos incluidos ahí. Tuvimos que hacer un regreso a Dios. Ese regreso a Dios estaba establecido de la forma que Dios estableció, pero creó una forma de nosotros regresar a Él a través del sacrificio en la cruz del Calvario de parte de su Hijo en la cruz del Calvario, pero nos dio esa oportunidad de poder regresar a Él. El regresar al Señor, y cuando nosotros damos ese primer paso para recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, dice la Biblia que inmediatamente creíste, te fue dado el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo en la vida de la persona trae orden. Venimos del mundo con una vida desordenada. Aunque algunas personas no lo creen, que están haciendo bien, no. El que no está en Cristo vive una vida del desorden. Primeramente, porque no está en alineamiento con la voluntad de Dios, está en desorden. Porque Dios creó el universo con orden. Toda la cosa la creó con orden. Ese orden viene directamente de Él. Pero hay un tal orden fuera de Él, que es la vida en la carne, que es la vida en el mundo, de acuerdo a los principios del pecado. A su nombre. El pecado tiene su forma, Dios tiene otra. Toda persona que todavía no ha buscado solución a sus pecados vive una vida de desorden, porque el pecado es desorden, y el desorden últimamente trae a la muerte si no hay solución, ya sea en lo físico como en lo espiritual.
¿Cuántos alaban al Señor? Y sigue diciendo la palabra que el Espíritu se movía. Eso quiere decir incubando, esperando órdenes de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a la persona por primera vez, cuando usted se convierte, dice la palabra, cuando usted se entrega a Cristo, cuando sus pecados son perdonados, entonces le he dado el Espíritu Santo. Y en ese mismo sentido que encontramos el Espíritu Santo al principio de la creación del universo, también empieza una obra de crear orden y vida en la persona que no conoce a Dios, a su nombre. Inmediatamente usted pasa al altar. Inmediatamente sus pecados, que es necesario para usted poder empezar ese regreso a Dios, a lo que Dios ha deseado que usted sea, lo que Él quiso que fuera realmente la humanidad. Aunque eso se dañó en el jardín del Edén con Adán y Eva, el Señor restauró ese proceso a través del sacrificio en la cruz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero entienda que la vida del hombre y de la humanidad entró en un proceso de desorden cuando ya el pecado había entrado dentro de la humanidad. A su nombre. Cuando el Espíritu Santo nos es dado, entonces el Espíritu Santo entra dentro de nuestros corazones. Y así como lo encontramos en este capítulo, ¿verdad? Ya empezando, dice, moviéndose sobre la faz de las aguas, así empieza a moverse en nuestras vidas, esperando la dirección del Padre en cuanto a cuál es su propósito para con cada uno de nosotros. A su nombre. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo en nuestras vidas empieza a formar el trabajo. El Espíritu Santo es como si fuera la mano que le da forma al alfarero. Está que le da forma al barro en la mano del alfarero. ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese trabajo es un trabajo de restauración. Y ese trabajo de restauración es un trabajo cuidadoso que el Señor empieza a hacer y ilustra con ese trabajo del alfarero en el barro. Ustedes han escuchado esa plática cuántas veces ya. Empieza a traer orden. Dice la palabra de Dios que ese orden incluye tantas cosas, incluye el orden en nuestro cuerpo. Y primeramente el orden en nuestra alma. En otras palabras, nuestras almas empiezan a moverse de acuerdo a los propósitos de Dios. Nuestros sentidos espirituales empiezan a ser despertados a las cosas de Dios. Cuando no oíamos bien las cosas de Dios, las oímos mejor, las entendemos. Cuando no veíamos bien las cosas, también ahora las vemos mejor. Ahora también conocemos qué evitar y qué aceptar, porque el proceso de restauración empieza nosotros apartándonos de las cosas que anteriormente nos regían, las cosas del mundo que estaban basadas en el pecado, nos llevaban hacia la muerte, pero ahora vamos en un camino de vida. Pero ese proceso es un proceso gradual. A su nombre. Y toda persona que empieza a caminar a través de ese proceso empieza a dejar de caminar, como dice la Biblia, en los principios carnales y del mundo. Empieza a caminar en los principios del Espíritu. El apóstol Pablo por eso nos dice a nosotros que es importante que andemos en el Espíritu y no en la carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese proceso es un proceso de restauración y orden. Cuando el corazón está bajo el control de las tinieblas, y aquí habla de las tinieblas y habla de la luz, digo, sea la luz. Dice la palabra que Dios separó la tiniebla de la luz. ¿Usted entiende, hermano? Las tinieblas, las cosas malas que nosotros hacíamos, ahora por el Espíritu son separadas, porque cuando Dios dice que haya luz en nosotros a través del Espíritu, todas las cosas que andaban en oscuridad entonces son traídas a la luz. Nosotros empezamos a verla cuando se alaban al Señor y empezamos a abandonarlas, a dejarlas, porque sabemos que no nos conviene. A su nombre. Empieza a establecerse orden en nuestras vidas. ¿Quién establece ese orden? El Espíritu Santo y la palabra de Dios establecen orden en nuestras vidas. El mismo creyente, la palabra hablaba hoy, el himno que cantaba la hermana, de la importancia de permanecer en armonía con el Espíritu Santo. Y el salmista dice, ordena mis pasos, ordenas mis pasos.
Lo que quiere decir que muchas veces podemos desviarnos, podemos separarnos. Eso lo empezamos a sentir, porque es que cuando el cuerpo empieza a tener un mal, algún órgano en el cuerpo físico empieza a tener algún mal, empieza a sufrir de alguna enfermedad inicial, usted inmediatamente empieza a sentir dolores. A su nombre. Algunas personas empiezan a tomar calmantes y creen que esa es la solución al problema. Y también hay calmantes espirituales. Pero el dolor es la forma que el cuerpo le dice a usted que hay algo mal. A su nombre. Lo primero que hay que entender es qué es lo que hay mal en mí. Si estoy teniendo dolor continuo, qué es lo que está pasando. También en la vida espiritual, el Espíritu Santo en nosotros, cuando está activamente obrando en su vida y trayendo orden, cuando usted empieza a desviarse del orden de Dios, empieza a ver una alarma y empieza a ver algún toque en su corazón, empieza a ver una tristeza que empieza a enseñorearse de usted, empieza a ver un desgano en su vida, que usted empieza a notar que no está bien, empieza a perder el apetito espiritual por las cosas de Dios, empieza a ver las cosas como no debe de verlas. Pero cuando usted está en armonía con el Espíritu Santo, cuando usted está saludable en su cuerpo interior, entonces las cosas andan en paz, como dice la Biblia, y en armonía, porque están en el orden de Dios. Se movía el Espíritu Santo, incubando. Lo que sientes cuando escuchas la palabra de Dios es eso. La palabra de Dios viene a tu corazón. El Espíritu Santo está activamente en ti, dándote forma. La palabra y el Espíritu son dos potentes agentes de cambio en nuestras vidas y de orden. La palabra de Dios también juntamente con el Espíritu Santo trae orden, porque es a través de la palabra que el Señor habla a nosotros para entender lo que tenemos que entender, para que el orden entre en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos aclara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista. A su nombre. El orden de Dios es importante entender que solamente se puede llevar a cabo en nuestras vidas cuando nosotros obedecemos su palabra. Cuando el corazón está bajo el control de las tinieblas, entonces la vida es un caos continuo. Recuerde que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, había caos. Había un caos. A su nombre. Desordenada y vacía. No estaba en orden. Estaba vacía. Así como la vida del creyente que anda en desorden en cuanto a los principios bíblicos. A su nombre. Estaba en un caos, estaba en tinieblas, dice la palabra, ¿verdad? A su nombre. Cuando el corazón estaba bajo el control de las tinieblas, bajo la gobernación de las fuerzas malignas, la vida era un caos continuo. Pero cuando Dios llega del caos, Dios entonces trae el orden. ¿Cuántos alaban al Señor? Si pudiéramos nosotros, ¿verdad?, al mismo tiempo hablar de la experiencia de nosotros cuando llegamos al Señor, ¿en dónde estábamos? A su nombre. Muchos de nosotros nos olvidamos rápidamente. ¿En dónde estábamos? La desesperación, el dolor que eso causaba en nuestras vidas, ¿verdad? Y vivíamos una vida caótica. Las cosas que hacíamos iban de mal en peor. Así es la vida de la persona que no conoce el orden de Dios. Porque todo lo que está fuera del orden de Dios es desorden. Porque la verdadera orden en lo espiritual y lo natural, lo creó Dios, el universo está sujeto por las leyes de Dios. Orden. El cuerpo humano se rige, los órganos de acuerdo al orden que Dios les estableció. A su nombre. Dentro de lo espiritual, Dios espera que nosotros también sigamos el orden del Espíritu. A su nombre. Gloria a Dios. Y qué sabio es el apóstol Pablo, no sabio él, sino que el Espíritu Santo habló a través de él, cuando él dijo, no andéis en la carne, sino en el Espíritu. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz,
que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa luz que llegó a nuestros corazones cambió nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque trajo orden. ¿Y qué orden fue que trajo? Nos regresó al orden de Dios. Empezamos a caminar de acuerdo a los principios de Dios. Cuando se habla de orden, se habla de algún patrón que hay que seguir, ¿verdad? Si tú haces esto y esto y esto y esto, entonces resulta esto. Amén. El orden requiere en todas las cosas. Un motor tiene orden, un motor tiene ciertos principios que si se siguen, trabaja bien, a su nombre. Nuestro cuerpo también, a su nombre. Orden. Dios en lo espiritual tiene su orden. Para usted poder andar en armonía y paz, como debe de andar un cuerpo natural que anda en buen orden en sus órganos internos. En otra palabra, usted come bien, usted, ¿verdad?, se preocupa por su cuerpo como templo del Espíritu Santo para glorificar a Dios, a su nombre. Entonces las cosas marchan bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Sálgase de ese orden aún en lo físico y vamos a ver qué sucede. Pase 3 o 4 días sin dormir. Dios estableció que el cuerpo humano iba a dormir, iba a descansar tantas horas. Pero usted dice, no, como yo soy cristiano, todo por el Cristo que me fortalece. Y usted se va 3 días o 4 días sin dormir, nada más haciendo cosas, etc. A ver, cuando viene a ver, cae muerto de un ataque al corazón o algo. A su nombre. Gloria a Dios. Tiene que haber orden y tiene que seguirse ese orden. Inclusive, podríamos decir que el no hacer el orden de Dios es pecado. Dice que pecado se define como errar el blanco. En otra palabra, es una desviación. Te tira un dardo y te marca el blanco para allá. Hay una desviación. En cuanto al concepto del orden de Dios que estamos llamados a seguir, cuando usted cualquiera de sus principios, usted erra el blanco, en otra palabra, no se somete a la dirección de Dios en cuanto a ese principio, van a haber resultados negativos. A su nombre. Pero el Espíritu Santo nos fue dado para mantenernos continuamente mirando rectamente a Jesucristo. Sea luz, el orden de Dios comienza con el alumbrar de la luz de Jesús. Cuando Jesús entra al corazón del hombre y la mujer, se disipan las tinieblas. Y eso es lo que ocurre, porque entra la luz de Dios en nosotros. Hay separación. Dice que entonces Dios hizo que se separara la luz de las tinieblas. Eso somos nosotros. Lo dice la palabra. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Porque a través de la luz de Él nosotros resplandecemos a otros. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Entonces cuando entra la luz de Jesús en nuestra vida, las negruras empiezan a desaparecer inmediatamente. Primeramente el pecado, que es lo peor, ¿verdad?, en cuanto a esas tinieblas, es ya disipado, es sacado, echado fuera a su nombre, y empieza entonces el corazón a ser lleno de luz, de las cosas buenas de Dios, a su nombre, porque seguimos ahora el orden de Dios. A Dios no le gustan las desviaciones, a Dios no le gusta la resistencia a sus leyes, a sus principios, porque eso a nosotros nos trae daño. A su nombre. Ese trabajo inicial continúa en el interior del hombre o mujer por el Espíritu Santo. Se llama santificación. El Señor dice a nosotros que no hagamos amistad con el mundo, porque del mundo fue que Él nos rescató a nosotros. Hay ciertas religiones, en las cuales no menciono el nombre, que ellos determinan quién va a ser un santo. Y tiene que pasar por un tiempo para ser canonizado, y no sé qué cuánto, y si hicieron
cuántos favores y hicieron tantas ayudas y ahora quizás tienen una lista de cosas que determina lo que es un santo. Para Dios, una persona santa es una persona que es apartada del mundo para Él. A su nombre. Nosotros somos apartados del mundo. Nosotros no seguimos los ejemplos del mundo, porque los ejemplos del mundo causan desorden y muerte, en todo el sentido de la palabra. Fíjense, una persona que tiene el mundo y no considera que tomar mucho o usar mucha droga o usar droga, que creen que eso no le hace daño, ¿verdad? Conocemos los errores de eso, ¿verdad que sí? Abusan el cuerpo, en otra palabra, se comportan en desorden con su cuerpo, hacen cosas que no son debidas, hacen cosas que no le convienen al cuerpo. No todas las cosas le convienen al cuerpo, y nosotros tenemos que saber cuáles son. Así también, no todas las cosas convienen en la vida espiritual, y nosotros tenemos que saber cuáles son. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a identificarlas, porque el Espíritu Santo de Dios trae orden. En cuanto a la pasada manera de vivir, pasada, era la vida de desorden. A mí no me importa qué educado usted sea, qué cantidad de dinero tenga, cuántas propiedades tenga, si usted no está en Cristo, usted vive una vida desordenada. No me interesa saber cómo usted organiza su casa, todo en su lugar, esto aquí, allá, y limpio, etc. Si usted no está en Cristo, usted vive una vida desordenada y vacía. Cuando estamos hablando de lo espiritual, yo creo que una persona que vive una vida ordenada natural tiene un gran potencial cuando viene a ordenar su vida con el Señor para vivir una vida de triunfo. Porque también el caminar con Dios, este proceso a la santificación, requiere que nuestros pasos sean ordenados, como dice el salmista. Despojado del viejo hombre y la vieja mujer que está viciada conforme a los deseos engañosos, desorden, deseos engañosos, desorden, y renovados en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene que ser renovada. ¿Cómo renovo yo mi mente? Ocupándose en las cosas del espíritu, ocupándose en las cosas espirituales. Si usted, dicen en inglés que lo que entra a la computadora es lo que sale. Si usted programa una computadora y usted no sabe cómo hacerlo, va a salir ahí una base de errores. Usted tiene que conocer qué consiste eso y cómo hacerlo para que pueda producir buenos resultados. Así también la mente. La mente, los pensamientos se forman de acuerdo a las cosas que usted ve, a las cosas que usted habla, a las cosas que usted escucha, a su nombre. Ese internet está lleno de pornografía. No debe ni siquiera mencionarse que ningún creyente esté haciendo cosas tales, a su nombre. Pero si eso es lo que usted está mirando, usted sabe qué es lo que va a salir como pensamiento. Y luego el pensamiento va a querer convertirse en acción. ¿Cuántos alaban al Señor? No es, hermano, que esa es la verdad, que lo que entra y lo que sale tiene efecto en nuestra vida espiritual. A su nombre. Renovaos, quiere decir una diferente forma de pensar. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de vida, estamos hablando de hábitos, y si usted no logra crear los hábitos que conducen a la vida eterna, entonces usted va a perderse. A su nombre. Renovaos en el espíritu vuestra mente. En otra palabra, ahora busquemos las cosas espirituales. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La vida desordenada es una vida que abre la puerta y las ventanas y la chimenea al diablo. El que hurtaba no hurte más, desorden.
Muchos, si usted no va a trabajar, no te puede estar en las cosas ajenas. Eso es desorden, ¿verdad que sí? Desorden. El que usted va a los demás, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Esa es una gran, seria advertencia. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente usted neutraliza el trabajo del Espíritu Santo en su vida, empezó su vida de desorden de nuevo. Porque si el Espíritu Santo es el que trae orden a nuestras vidas, en el sentido espiritual, y ya no tiene la libertad o está presente para obrar en nuestro interior, nuestra vida va a regresar a las cosas del mundo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes ser benigno uno con otro, misericordioso, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en Efesios finalmente 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. No puede concluir esta enseñanza sin recordarnos a nosotros mismos que la vida de desorden es un terreno en donde el enemigo encuentra tierra fértil para sus acciones. Póngase de pie conmigo, hermano. No vamos a salir sin hacer un llamado. Este llamado va a diferentes tipos de personas, incluyendo creyentes aquí. Si tu vida es una vida que ha entrado dentro del caos por razón del desorden, la solución está aquí en este día para ti. Quiere decir que tú contristaste al Espíritu Santo en algún momento, sea con lo que sea que lo haya hecho, lo contristaste. La advertencia que no hace la Biblia acá: y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Cuando se contrista el Espíritu Santo, quiere decir que se neutraliza su trabajo en su interior, y el proceso y el trabajo de orden que el Señor estaba haciendo se detiene. Tú puedes determinar qué tú quieres hacer, a qué punto tú estés con eso. Si tú en este momento aceptas la palabra de Dios y la obedeces, y reconoces que en tu corazón tu estado distante de Dios, como decía este himno que cantaba la hermana, y tu relación con el Espíritu Santo, y tu distancia e indiferencia con el Espíritu Santo, ha empezado a crear desorden en tu vida que ya tú puedes y ya has notado. Yo te sugiero que pase al altar y haga compromiso con Dios de que tú quieres regresar tu vida al orden de Dios. ¿Cuánto queremos andar caminando dentro del orden de Dios? Levante su mano a ver. Levante su mano a ver si usted está deseoso de entrar dentro del orden de Dios. Levante su mano a ver. Si tú no puedes levantar tu mano, o la levanta con duda, porque tú conoces tu corazón, y ahora recuerda, el Espíritu Santo que conoce tu corazón y tus pensamientos está tratando contigo en este momento. Tú has andado desviada. Tú has andado desviado de lo que Dios espera de ti. Y por eso tu vida ha empezado a andar en desorden.
en el corazón. Nada nos